Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Desde aquí en la ciudad de Hialeah les saludo. Reciban un saludo cordial de su servidora Rocío Villavicencio, pastora del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Nosotros estamos muy contentos, muy regocijados de poder entrar a sus hogares a través de este medio a través de este medio, de esta plataforma, y así poder nosotros juntos estudiar y escudriñar de la palabra. Continuemos nosotros, hermanos, orando los unos por los otros. Es importante no cesar de orar los unos por los otros, porque es importante de que nos cubramos, de pedir. De eso estamos demostrando el amor, la empatía, el cubrirnos, el amor entrañable de parte de Dios que ha puesto en nosotros. Ese amor se manifiesta cuando nosotros nos ocupamos de nuestros hermanos, ya de diferentes maneras, pero una de las maneras importantes que nosotros podemos ocuparnos de las situaciones de nuestros hermanos, también no solamente es a nivel económico, tal vez a nivel de resolver una situación, sino es en oración. Porque la palabra de Dios nos dice que la oración del justo tiene poder. Hermanos, vamos a orar en esta tarde para poder empezar este mensaje como a las 6:30, como está programado. El mensaje de hoy día se titula Venciendo el miedo con la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos en esta tarde. Reconocemos, Padre amado, de que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú eres nuestro Padre que está pendiente de todas nuestras cosas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, y nosotros lo creemos, Señor, y como hijos, Padre Santo, sabemos, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta tarde venimos a glorificarte y exaltarte, Señor. Venimos a bendecirte por lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Alinea mi mente a tu mente, Padre Santo, y dame de nuevo de palabra tuya, Señor, que seas tú hablando a través de mi persona para poder, Señor, instruir a tu iglesia, a tu amada iglesia, Señor Padre Celestial. Asimismo, Señor, prepara la mente y el corazón de cada uno de los hermanos que se unen a esta transmisión en vivo para que nosotros podamos entender, escudriñar y que esta palabra se haga rema en cada uno de cada uno de nosotros, incluyendo mi vida, Padre. Gracias te doy en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz por tu vida. Gracias, Dorita, bendecida Dorita, gracias y paz para tu vida, y así a cada uno de los hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Mi tía Elizabeth, muy bendecida. Olguita, muy bendecida. Estamos comenzando esto después, bueno, ya desde el domingo pasado estoy ya nuevamente, ya haciéndolo constantemente. Mil disculpas porque tuve que dejarlo unos días, unas semanas de no darlo, pero eso me hacía falta, poder estar, aunque no visiblemente con ustedes, pero sí a través de este medio, poder aprender de la palabra. Que ese es el deseo de mi corazón, que la palabra se extienda, que la palabra se haga rema en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, no quiero extenderme más. Y el título del mensaje, quiero que tengan papel, tengan lápiz o bolígrafo, tengan su Biblia si la tienen con usted. Y vamos a empezar el mensaje de hoy día. Se lo titulé, y el Señor puso en mi corazón de hablar de este tema: venciendo el miedo con la palabra de Dios. El miedo o también el temor, ¿verdad? Estamos viviendo en una situación, estamos viviendo en una época en este mundo de que el temor nos acecha, el temor nos quiere quitar el gozo, nos quiere quitar la paz. A veces dudamos de las cosas, pero en esta tarde el Señor le ha placido darnos un estudio y lo vamos a comenzar. Y podemos comenzar diciendo que el miedo es tan antiguo como la raza humana. Ha estado con nosotros, amados,
casi desde el principio, y digo así porque en el diseño original no fue así, amados. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Cómo podríamos usted y yo definir lo que es el miedo, lo que es el temor? La palabra miedo proviene del latín metus y se trata de una alteración del ánimo que produce, ¿qué? Nos produce angustia ante un peligro real o muchas veces, amada iglesia, amigo que me estás escuchando, imaginariamente. A veces nos imaginamos cosas que no van a pasar y sin embargo esta mente se llena de pensamientos que son contrarios a la palabra, que son contrarios de acuerdo a lo que el Señor a través de su palabra nos ha prometido. Se utiliza la palabra miedo también para concebir la idea de que algo malo nos puede pasar, nos puede ocurrir o le puede ocurrir a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Por ejemplo, a veces decimos, tengo miedo que les pase un accidente o que le pase algo a mis hijos. A veces decimos, usted no ha escuchado o usted no ha dicho a veces, me da miedo que si voy a ir a esta intervención quirúrgica, yo pueda morirme en la operación. Cuando me quedo sola en casa, siento miedo, no sé de qué. A veces sentimos temor, estamos angustiados, inquietos y no sabemos por qué, amados. También en ocasiones decimos, me da miedo terrible salir de la casa. No sé, yo voy a coger un elevador y me da temor que se pueda caer el elevador. O que si yo salgo de la casa me pueda pasar un accidente. El solo de pensar, muchas veces muchas personas lo dicen, el solamente de pensar que mi pareja, que mi cónyuge, mi esposo muera, me da un miedo angustiante. No estoy preparada para esta situación. O muchas ocasiones, ¿cuántas personas han dicho, tengo miedo de perder mi empleo? Tengo miedo de perder mi empleo y porque no sé cómo voy a subsistir, no sé cómo voy a pagar las muchas obligaciones que tengo. Ahora bien, hemos tocado la primera parte, estoy desarrollando el mensaje. El miedo es también, amados, un mecanismo de defensa el cual nos puede librar de peligros reales. A veces tenemos miedo y somos precavidos y nos libra a veces de alguna situación que nos puede afectar en nuestra vida. Por ejemplo, un accidente de tránsito, un negocio fraudulento, un asalto o una comida que nos puede hacer daño. No, yo no quiero comer esa comida. En ese lugar yo no voy, no sé, me siento como algo raro, como que me va a pasar algo. El miedo, por tanto, no es malo cuando actúa a nuestro favor. O sea, cuando es un mecanismo de defensa. Pero, amados, es tremendamente dañino cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios, nuestro Padre Celestial, diseñó para usted y para mí. Y de este tipo de miedo es el que quiero hablarles yo esta tarde. Del miedo que nos paraliza, de ese temor que nos quita el gozo, la paz, que no nos deja avanzar y el miedo que nos hace que estemos estancados en una situación, en un pensamiento. A ese miedo que nos amedranta, nos intimida, y ese miedo no tiene ni parte ni arte. Le digo en esta tarde una noticia, amado. No tiene ni parte ni arte, como dice la palabra, para nosotros los hijos de Dios. El salmista en el Salmo 27:1, yo quiero que ustedes lo anoten, dice, el Señor es mi luz
y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a repetir, yo quiero que esto se nos haga rema a cada uno de nosotros. El Señor, repitan conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso dijo el salmista y lo encontramos en el Salmo 27, versículo 1. Es en ese momento preciso, el salmista, el rey David, escribió este salmo y no lo sabemos, pero hay dos posibilidades que él escribió este versículo del Salmo 27. David lo escribió cuando era joven, antes de ascender al trono como rey. Cuando Saúl y su ejército lo perseguían por cerros, ¿para qué? Para matarlo. Pero dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temerá? Él no temía porque Dios era su luz y su salvación. Y yo en esta tarde te digo, amada iglesia, el Señor es nuestra luz, nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza. David lo escribió cuando era también viejo. Este salmo es un resumen de las dificultades que debió enfrentar en toda su vida y cómo Dios lo rescató de cada una de sus adversidades. Y si tú y yo nos ponemos a meditar de cuántas adversidades el Señor nos ha rescatado, amada iglesia. De muchas. A veces pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta que la mano del Señor nos envía ángeles visibles, nos envía situaciones para protegernos. Sea lo uno o sea lo otro, que el rey David lo escribió de joven, cuando lo sea perseguido, o sea que el rey David escribió este versículo del Salmo 27.1, cuando ya era viejo, resumiendo todo lo que había vivido. Este salmo, amado, es una declaración de victoria en medio de la prueba. Y yo quiero que ustedes lo escriban y lo tengan para que en los momentos difíciles ese sea su salmo, que ustedes lo reciten en voz alta y que se haga rema y lo hagan propio para su vida. David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo nos puede pasar. Y que incluso lo malo se vuelve bueno para nosotros, sus hijos. Porque dice la palabra, amados, que para los que amamos al Señor, aún las cosas suceden para bien, amados. Aún las cosas malas suceden para bien. A veces no entendemos porque a veces un negocio o la compra de una casa no se nos dio, o porque un empleo no nos salió, que ese es el empleo que queríamos. Y no entendemos que la voluntad agradable y perfecta de Dios ya Él tiene reservado para ti, para mí, algo mejor. Porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces en esta tarde vamos a aprender cómo vamos a vencer el miedo y el temor. Primero, enfrentemos nuestros miedos, nuestro temor, amados, con la palabra de Dios. Él nos dejó su palabra. Él nos dejó, no nos dejó solo, amado. Nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos revela la palabra, porque a los redimidos es el que se ha prometido revelar la palabra. Y usted y yo hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre preciosa. La lectura de la Biblia es por lejos el mejor antídoto contra el miedo. Y no solamente la lectura, amado, porque cualquiera puede leer. Es escudriñarla, es estudiarla, es entenderla, que se nos sea revelada a través del Espíritu Santo, se nos revele esa palabra. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque es un libro que nos transmite paz,
que nos da esperanza, nos fortalece nuestra fe. La palabra de Dios nos da el valor, nos da la autoridad, y a cada uno de estos puntos que yo les he dicho sirven para contrarrestar el temor, la angustia, el desasosiego del alma, la tristeza del alma. Cuando usted se pone en las manos de Dios y usted escudriña la palabra y usted hace que esa palabra se haga rema en su vida, usted tiene ese poder y esa autoridad para que en los momentos de difícil, cuando está angustiada, no vaya a coger un medicamento que le da tal vez un doctor para que se sienta más tranquilo, no, simplemente usted se regocija en la palabra. Por eso dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En aguas delicados pastos me pastoreará. Las aguas son prototipos de la palabra. En delicados pastos me pastoreará. Él nos da su palabra, y el que toma de esa agua nunca tiene sed, amados. Miren lo que dice Mateo 14, versículo 27. Enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman, les dijo Jesús. En Mateo 10, 24 y 33, y yo lo voy a buscar, a mí me gusta leerles con la palabra. Mateo 14, 27, se los voy a leer como dice textualmente la palabra de Dios. Dice la palabra así: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si Él prometió, amados, hoy por hoy en el pacto de la gracia ya no vivimos por obra, sino por fe. Y fe, y en creerle a Dios y creer su palabra. Y si Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, no tenemos que temer, no teméis. Y si vamos a Mateo 10, versículo 24 al 33, mire lo que nos dice la palabra. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de esa casa lo han llamado Bexubú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Y en el versículo 27 dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué quería decir eso? Proclamarlo desde las azoteas. Nosotros se nos ha comentado una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y yo te digo en esta tarde, yo te digo a ti, hermano, en esta tarde, que no temamos por nada, no tengamos temor, porque no temamos de los que maten nuestro cuerpo, sino que los que puedan matar nuestra alma, aquellos que nos quieren quitar el gozo, nos quieren hacer quitar la fe, nos quieren quitar el deseo de escudriñar la palabra. No permita. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Lo vuelvo a leer, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Esfuérzate y sé valiente. Escudriña la palabra. Cobre ánimo a través de la palabra. No tengas temor, en otras palabras, lo que te está diciendo aquí.
las escrituras, ni tengas miedo de ellos, de cualquier problema, de cualquier circunstancia, porque el Señor, tu Dios, es el que va contigo y el que va conmigo, porque Él te dejó a ti y a mí el Espíritu Santo, el Consolador que está contigo y va contigo, el mismo Espíritu Santo de Dios. Dice, no te dejará ni te desamparará. Y tengo otro versículo que es Juan capítulo 14, 1. No se angustien por nada. Confiad en Dios y confiad también en mí. No tenemos que estar angustiados, amados. Lo primero, tenemos que enfrentar los miedos con la palabra. Como segundo punto, tenemos que someter nuestros pensamientos a Dios. Por eso la palabra de Dios nos hace mucho énfasis que tenemos que renovar nuestra mente. Muchos, amados, muchos de nuestros miedos son pura imaginación. Fantasmas que deambulan por el sótano de nuestra mente, arrastrándonos cadenas y nos hacen pensar y hasta muchas veces nos llevan a la tristeza, a la depresión. Y lo peor de todo es que decidimos creerle a esos pensamientos que se anidan aquí en esta mente, pero que en realidad no existen, amado. Mire lo que nos declara Proverbios, capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Son temores a veces que nosotros inventamos y que nuestra mente, amados, se encarga de alimentarlo. Y tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, aprender a renovar nuestra mente para cuando vengan esa angustia, esos temores, esos pensamientos que nos quieren llevar a la depresión, a la tristeza, podamos decirle, hey, para, que la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. La palabra de Dios dice que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que esta situación, este problema, esta enfermedad la he hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete y se moverá, amados. Pero eso es por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Creerle la palabra, escudriñar. Dice que nadie entrará al reino de los cielos, sino a través de Jesucristo. Ni nadie dice que solamente dice los que permanecen, los que se mantienen, son los que entrarán al reino de los cielos. Y no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y entre la voluntad del Padre es que nosotros aprendamos como hijos a creerle a Dios, a creerle su palabra, a andar en obediencia, a andar de acuerdo a la palabra, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que llenar nuestros pensamientos correctos y someterlos al escrutinio de Dios. Aprender a domesticar nuestra mente, aprender que cuando vienen momentos de tristeza, no invadirnos la tristeza, no, sino que coger, a cantar una alabanza, leer un versículo bíblico o un tema. Hay muchos temas que son educativos, pero no te llevan, te sacan de esa atmósfera que a veces nosotros mismos nos creamos. Amados, no le demos permiso al temor para que entre en nuestras vidas. Hoy por hoy, amados, muchas personas están llenas de temor por las circunstancias que vivimos. Muchos hasta se quitan la vida. Muchos empiezan a tomar antidepresivos. Muchas personas a veces tienen fobia de que ya no quieren salir porque tienen miedo por las noticias que escuchan. Y así, muchos ejemplos que yo le podría dar en esta tarde. Proverbio capítulo 4, versículo 23 nos dice, amado, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida.
Ante todo, cuidas tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Qué nos dice la palabra? Que la palabra tiene poder, amado. Que lo que nosotros pensamos en un momento, vamos a decirlo. Vamos a enviar palabra. La palabra usted la envía y va a regresar con el efecto que usted le envía. Entonces, en esta tarde, el Señor lo que quiere, amada iglesia, que su amada iglesia camine de victoria en victoria. La Biblia nos enseña, nos da la pauta. El Señor quiere que tú y yo tengamos una vida, no que Él no nos prometió. En la vida tendremos aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero de todas ellas, Él nos saca. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, dice la palabra en Filipenses 4:8. Les voy a leer Filipenses 4:8 y mire lo que dice. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. A veces ocupamos nuestra mente para cosas que no edifican. Y segundo de Corintios nos enfatiza en el capítulo 10, versículo 5, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces hemos visto el primer punto. Primer punto, tenemos que enfrentar nuestros miedos a través de la palabra. Segundo punto, tenemos que someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Como tercer punto, una parte importante que es la fe. Tenemos que actuar con fe, amados. A veces decimos, sí le creemos a Dios y después, ay, y esto le dará. Ya oraste y ya pediste y vuelves a pedir y vuelves a llorar y vuelves a como que si no lo hubieras pedido a Dios. Tú le has pedido a Dios, al Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, al dueño del oro y la plata. Entonces, cuando tú vayas al Señor, tú llévale tu situación, entrégale tu situación, pero a la misma vez tú declaras la palabra, porque en la palabra Él te prometió. Y por último, tú le das gracias, porque tú vas a ejercer la fe, esa fe que ha sido fortalecida a través de la palabra, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, amada iglesia. El miedo, el temor nos tienden a paralizar. Por tanto, una solución efectiva, amado, es hacer justamente lo contrario. Movernos aún así tengamos miedo. A veces nos da miedo, a veces subirnos en un ascensor o subir algo que en las alturas y de repente tenemos que hacerlo porque necesitamos hacerlo. Usted lo ha hecho y usted siente después un alivio. Uy, pero si yo lo pude hacer. ¿Usted cree que acaso David no tuvo miedo de enfrentarse a los gigantes? Claro que sí, mi amado. Pero igual le tocó. Muchas ocasiones, hermanos, yo siempre digo que yo manejo por gracia de Dios y me conduce el Espíritu Santo. Porque yo la verdad, hermanos, yo cojo eso y me subo a la autopista y a veces tantos carros y los pitos y todo eso. Ustedes saben, yo uso audífonos, a veces de repente los sonidos. Pero hermano, tengo que hacerlo y no puedo dejar que el miedo me paralice, que el temor me paralice. No. ¿O usted piensa también que a Moisés no tuvo miedo dirigir al pueblo por el camino de la libertad? Claro que sí, amados. Y sin embargo dirigió a la nación. ¿Será que Jesús no tuvo miedo al saber la muerte que iba a sufrir? Él era Dios. Pero él vino se hizo hombre, semejante a hombre. Él vino a obedecer a su padre como hijo. Y en su momento él sabía que iba a morir, porque él era Dios. Y sabía que iba a pasar. Y en su momento imagino que pasó por su mente. Pero aún así, él murió en la cruz por usted y por mí,
para el perdón de nuestro pecado, para la justicia, para la redención, para que seamos llamados hijos de Dios. El miedo es parte de nuestra naturaleza, amados. No es malo a veces tener el miedo, tener ese temor. Lo malo es que eso se haga rema en nuestra vida y que no nos permita tener la vida de gozo que Dios ha diseñado para usted y para mí. Muchas personas a veces se quedan, quieren un trabajo, pero no quieren coger el carro aunque sepan manejar porque les da temor que puede pasarles algo, que pueda accidentar y se quedan sin salir. Y eso no quiere Dios para usted. Dios no quiere eso para sus hijos, amados. Dios quiere que nosotros seamos personas que andemos en paz, en tranquilidad, que seamos prudentes, pero que tengamos esa autoridad que se nos ha dado a través de Cristo Jesús para poder enfrentar las situaciones, porque sabemos que no vamos solos. El Señor va delante nuestro, amado. El Señor va abriendo las puertas, como cuando Moisés levantó el bastón y que se abriera el agua, ¿verdad? Y que se viera al mar y el agua se abrió y caminaron en tierra seca. Así mismo, Dios estaba con ellos. Siempre los protegió. Más aún ahora, amados, que nosotros somos la niña de sus ojos. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Las promesas de nosotros ya no son por obra, sino por fe a través de Cristo Jesús. Entonces, amados, no tengamos temor, no tengamos miedo, sino que tenemos que movernos en nuestro sitio a pesar de que nuestra mente diga lo contrario. Nosotros, este cuerpo, va a decir, yo lo puedo hacer. ¿A cuántos nos ha pasado que en el trabajo nos dan asignaciones y de repente vemos un gigante, ¿verdad? Y decimos, wow, eso yo no creo que lo puedo hacer. A mí muchas veces me ha pasado, amado. No sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado que de repente yo digo, wow, yo no puedo. Pero me acuerdo de la palabra y yo sé que si yo soy su hija, he sido creada a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que yo tengo la inteligencia, la capacidad que me ha dado Dios, que me ha dado Dios a través de al momento que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, como hija de Él. Lo que me dio Él, eso ha sido una herencia de Él. Entonces, si Dios me dio la inteligencia y me dio la capacidad, me resta hacer mi parte. Nada es imposible. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Les vuelvo a repetir, Hebreos capítulo 11, 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy por hoy estamos viviendo una vida tan rápida. Todo el mundo quiere rápido. Usted va por la calle, el carro ya quiere pasar. No, viven una vida demasiado agitada, que no les da tiempo para meditar, amado, para tener la paz de Dios, para buscar de la presencia de Dios. Y a veces nosotros mismos, aún conociendo la palabra, caemos en este corriente del mundo y nos olvidamos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Nuestro primer aliento cuando abrimos nuestros ojos en la mañana es darle gracias a Dios y entregarle el día a Dios. Decirle, Señor, papá, gracias por este día, gracias por la vida, por la salud, gracias por todo lo hermoso que me das, por la familia, por mis hijos, por el trabajo. Te entrego este día. Fortalece mi fe a través de tu palabra. Regálame un versículo que sea rema en este día para mi vida y sea de bendición para otro. Encontramos otra porción bíblica que nos habla de esto, de lo que es el temor, lo que es la fe, lo que es el temor y lo que es el miedo, pero también nos enfatiza en lo que es la fe. Marcos capítulo 11 del 22 al 23.
Marcos capítulo 11, del 22 al 23, nos dice así. Y Jesús respondió diciéndolos, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a ese monte, quítate y arroja al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. Solamente es creer, amados, es creerle. Le vuelvo a repetir el versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a ese monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Tenemos que tener fe en Dios y en su palabra. Si vamos a Hebreos, amado, el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos. Y capítulo 11, versículo 1. Yo lo tengo anotado aquí, pero me gusta leerlo en la Biblia. Ahora bien, habla de la fe, amada. De la fe, amado. Ahora bien, la fe, ¿qué dice la palabra? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, amados, y la convicción de lo que no se ve. Si la palabra nos está diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces estamos viviendo una esperanza, porque la palabra de Dios no es la palabra de hombre, es la palabra de Dios, y su sí es sí y es amén. Entonces la palabra de Dios nos está a nosotros enseñando desde que tenemos que vivir en una fe, en convencidos de que si Dios nos prometió, va a hacerse como Él dijo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Por eso dice, cualquiera que dudara en su corazón, no le va a ser hecho. Así que el Señor quiere, en esta tarde, lo que el Señor quiere enfatizarnos a usted y a mí, es que activemos esa fe, fortalezcamos nuestra fe con la palabra, que no dudamos, que aunque tenga los momentos difíciles, no tenga un dólar, un centavo en su bolsillo, usted sepa que el Señor es su provisión. No se sabe cómo, pero Dios le va a proveer. ¿A cuánto nos ha pasado que de repente no tenemos algo y de un momento a otro, por algún motivo, a veces sucede que nos llega algo, un pago, o nos llega una oferta, o lo que sea, amados? Pero siempre Dios es nuestra provisión. Tengo otros consejos, amados, aparte de lo más importante que es la palabra, escudriñar la palabra, vivir por fe, fortalecer nuestra fe, renovar nuestra mente, someter nuestra mente a la palabra, renovándola con la palabra. Hay otros consejos que podemos enfrentarnos, que nos van a ayudar para enfrentar el miedo y el temor y poder vencer. ¿Cuáles son, amados? Y yo quiero que usted lo escuche. Tener un tiempo de oración y una relación genuina con nuestro Padre. Tener un estudio, escudriñar la palabra, amados. Tener un estudio y compartirla con otros hermanos y de pedirle al Espíritu Santo que esa palabra sea revelada para usted. Cuando usted tenga así momentos de tristeza, amado, escuche música cristiana con contenido doctrinal sano. Esa música que te habla de la grandeza y del poder de Dios. No de aquel Dios que dice, yo quiero sentirte. No, usted ya lo sintió, porque desde el momento que usted lo aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo está con usted. Usted siente su presencia. Ya usted no necesita que déjame verte. Usted ya lo ve cada día, porque lo ve no físicamente, porque Dios es Espíritu. Tenemos que aprender a decirle al Señor que nos prepare nuestros oídos para escuchar enseñanza, para poder discernir las enseñanzas que edifiquen nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana.
Tenemos que aprender a compartir con otros esos miedos que vienen y pedir, amados, ayuda, consejería y respaldo espiritual. Mira, amado, muchas ocasiones, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente hay situaciones que a usted se le presentan y a veces el enemigo de nuestras almas quiere quitarnos el gozo, o a veces usted está envuelta en una actividad dentro de su congregación y de repente se le presentan situaciones y no lo dejan. Hay que pedir, hay que también discernir, decirle: Señor, muéstrame que esto no sea el enemigo que me quiere quitar y robar esta bendición. Yo quiero servirte, Señor. Quiero ser una fuente de bendición para otras personas. Tenemos que aprender a leer la palabra, pero también tenemos que aprender a leer libros que nos ayuden y que nos, porque, amado, Dios le dio la inteligencia a los médicos, a los científicos, les dio inteligencia. Y nosotros tenemos que aprender también a leer artículos que ayuden y que nos enseñen, amados. Por ejemplo, hay personas que les da miedo o no les gusta hablar, perdóneme, de la menopausia. Y es lo más normal que hay, amados. Yo siempre les digo, si tú estás en el proceso de la menopausia, anda al médico con tu esposo para que pueda entender todas las situaciones que tu cuerpo, por las hormonas, por las que las hormonas se distorsionan, puede entender tu pareja de que tú vas a tener insomnio, que vas a tener a veces momentos que tu carácter va a estar irritable y sin número de cosas que no todo el mundo vas a tener frío, va a tener calor. Y esto tiene usted que entender que usted tiene que compartir con su pareja. O si no está con su pareja, con la persona que vive con usted, amados. Declarar, aprender a declarar, amado, en alta voz la protección de Dios en nuestras vidas, ya sea recitando, diciendo versículos bíblicos, orando, simplemente palabras que afirmen tu confianza en Dios. Cuando usted se sienta solo y desamparado: no, Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días de mi vida, tú eres el Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar, Señor. Yo sé que esta situación es momentánea. Dice que pasaron pequeñas tribulaciones momentáneas, pero yo voy a ver tu gloria porque tu palabra me prometió. Y yo soy tu hija, Señor. Y tú no desamparas, Señor, ni al huérfano ni a la viuda. Tú vas a ser mi provisión, me vas a ser mi sanador. El médico dice que tengo esta condición física, pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que estoy sana por las llagas de Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que usted como hijo aprenda su identidad y aprenda a depender de Él. El Señor, el Espíritu Santo está esperando con los brazos abiertos de que usted y yo dependamos de Él. Para eso nos dejaron el Espíritu Santo. Tenemos, amados, que evitar escuchar a aquellos que activen el miedo en nosotros. ¿Cómo que? Los noticieros están llenos de tanta noticia que no edifican. Las famosas novelas que muchas personas las ven, gracias a Dios, yo no las veo porque la verdad que no me edifican. Lo aprendí hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, el desamor, que hablan esto, que el otro esto. Entonces esas cosas van quedándose en la mente, amado. Por eso dice que tenemos que renovar nuestra mente. Las películas de terror o el drama. Yo no puedo ver películas de terror ni peor de esos que matan y que vea sangre, hermano. Yo no. Yo las evito. Porque me causan miedo, entonces yo evito. Yo no voy a llenar mi mente y de esa angustia cuando en realidad es una película. Entonces, como noveno consejo, amado, reúnete con gente feliz, optimista, que podamos aprender de ellos, a disfrutar de una vida sana, de una persona que hable tu misma lengua, de una persona que te pueda edificar espiritualmente, una persona que te pueda ayudar a crecer profesionalmente, como persona, como todo, amado. Pongámonos de acuerdo con Dios cada día. Si Él dice, amado, en su palabra, que nosotros somos bendecidos, somos ungidos, somos sanos, somos prósperos, llenos de oportunidades,
Tenemos que creerle y dejar de rumiar el temor. Ay, pero es que yo, dice, a mí no se me da ni una, no me da ninguna oportunidad. No, amado, el Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. La palabra de Dios dice que yo soy redimido, soy justificado, soy su hijo, que mi nombre está escrito en la vida, que yo no tengo escasez de nada. Simplemente es en el pacto de la gracia agarrarlo, ese regalo, porque todo fue hecho a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordad siempre, amado, el Dios a quien nosotros le servimos prometió estar contigo y conmigo cada momento, las 24/7, para ayudarnos, para animarnos, para protegernos. Tenemos que aprender, amados, a memorizar versículos bíblicos para el momento de que vengan esas situaciones, poder tener esa autoridad y ese poder de levantarnos y decir, espérate, esto no es mío, esto no es para mí. Esto, la palabra dice lo contrario, yo le voy a creer a la palabra y yo le voy a creer a mi Dios. Isaías, y termino con un versículo del libro, un versículo bíblico en el libro de Isaías, capítulo 41, 10, y yo quiero que por favor lo anoten porque este es un versículo clave. Él me ha ayudado mucho a mí y yo sé que también a ustedes lo van a hacer. Y con esto voy a concluir este mensaje. Isaías 41, capítulo 10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, Abba Padre, gracias Señor. Quiero volverlo a leer. Pero yo quiero que ustedes allá, aunque yo no los escuche, ustedes también lo repitan. El Señor en esta tarde nos dice, en Isaías 41:10, no temamos. Pon tu nombre. Yo digo Rocío. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, Abba Padre. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo, por este precioso mensaje. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias porque nos hace recordar que tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, de que no estamos solos, Señor, de que tú nos demandaste el Espíritu Santo para que more en nosotros y que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Oh Padre amado, envío una palabra, Padre Celestial, a todos hermosos hermanos que están ahí en este momento unidos a este mensaje. Y tú, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, abre la ventana de los cielos, Señor. Quita y echa fuera todo temor, toda angustia. Si alguno de ellos esté pasando por cualquier situación, Señor, abre su mente y su corazón y que este mensaje sea de edificación, Padre Santo, y vuelve su lamento en baile, su tristeza en alegría, que su canto se vuelva en gozo, Padre Celestial. Y así mismo todos y cada una de las personas que están enfermas, en el nombre de Cristo Jesús, por sus llagas somos sanos. Enviamos palabras de sanidad a esas vidas. Ahora te pido, Señor, que hoy día, al inicio de esta semana, tú abras la ventana de los cielos. Yo te pido por tu iglesia, por tu iglesia amada, Señor, que tú derrames bendiciones que hasta sobreabunden en su vida, de cada hermano, de su familia, de sus hijos, de sus nietos, Señor. Prepara nuestro caminar en esta semana. Prepáranos, Señor, nuestra mente y nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para que nosotros podamos ser luz en este mundo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos amados, les amo en el amor del Señor. Me alegra haber estado compartir con usted. Les quiero, les envío un abrazo fuerte. Estoy gozosa, feliz de poder estar otra vez con ustedes y compartiendo. Espero que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Gracias por permitir a este Ministerio Centro Educativo CDO Miami entrar en sus hogares.
Y como les digo siempre, se los pongo en el mensaje, en el mensaje yo pongo que todos mis mensajes son subidos a la plataforma YouTube como Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar el título del mensaje y la fecha del día de hoy. Gracias y paz y que tenga una excelente semana. Bendiciones.